¿Alguna vez has sentido un frío que no es de este mundo? Un frío que no te cala los huesos, sino el alma, en las faldas del volcán Chimborazo, donde el aire es tan fino que los pulmones arden y la neblina se aferra a la tierra como un alma en pena. Existe una leyenda que no se cuenta a los foráneos, una verdad que se hereda con el miedo en la sangre. Hoy te voy a contar la historia de la Umbría. Dicen que no es un fantasma ni un demonio, sino el eco de un pecado ancestral, la sombra de un chamán de los antiguos puruáes que en un intento por salvar a su pueblo de una plaga, ofreció su propia sangre a la montaña. Pero la montaña es voraz y antigua, y en lugar de aceptar el sacrificio, se bebió su cordura. El chamán, ahora vacío y eterno, se convirtió en una presencia que no se alimenta de cuerpos, sino de recuerdos y calidez humana. La Umbría no tiene una forma fija. Es un espejismo nacido de tus propios anhelos y miedos. Para el niño que desobedece y se adentra en la niebla, es la figura de su madre, llamándolo con una voz que suena a agua helada corriendo sobre piedras. Para el anciano que extraña a su esposa fallecida, es su silueta entre los frailejones, con un rostro tan liso como un huevo. Su tacto es el de la escarcha, y su beso, el vacío. Nuestra historia es la de Mateo, un joven arquitecto de Quito. Llegó a Lausí Nuevo, un pueblo moderno y escéptico, construido después de que una luz sepultara el antiguo asentamiento. Mateo venía a supervisar la construcción de una carretera. Era un hombre de lógica, de planos y de hormigón. Un hombre que sonreía con condescendencia cuando los lugareños, con sus rostros tallados por el viento, le advertían: «No camines solo después del crepúsculo, ingeniero». Y si oye que lo llaman por su nombre con una voz que reconoce pero no logra ubicar, no conteste, cierre los ojos y espere al amanecer. Mateo, por supuesto, lo atribuyó a la superstición de la gente. Pero los problemas no tardaron en aparecer. La maquinaria pesada, sin razón aparente, comenzó a fallar. Las excavadoras se negaban a arrancar, sus motores tan helados como si hubieran pasado la noche en el glaciar. Los perros guardianes, animales fieros y valientes, aullaban hacia la montaña con el pelaje erizado, negándose a entrar al campamento cuando caía la noche. Algo allá afuera los aterrorizaba. Una tarde, mientras Mateo revisaba unos planos a la luz de su lámpara de gas, vio una figura justo en el límite del círculo de luz. Su corazón dio un vuelco. Era su abuelo, fallecido hacía una década, con su mismo poncho y su sombrero. La figura no decía nada, solo lo miraba con una sonrisa triste mientras extendía una mano hacia él. «Es el cansancio y la altura», se dijo Mateo, frotándose los ojos con fuerza. Cuando volvió a mirar, no había nadie, solo la noche y el viento del páramo. Pero los encuentros se volvieron más frecuentes, más personales. Una noche, desvelado por el viento que silbaba como un lamento entre las rocas, oyó la voz de su hermana menor, Clara, fallecida en un accidente cuando eran niños. «Mateo, tengo frío. ¿Por qué me dejaste sola?», susurró la voz, justo afuera de su carpa. El corazón de Mateo se encogió hasta convertirse en un nudo de hielo. Era la voz de Clara, idéntica, con ese tono quejumbroso que ella usaba cuando estaba asustada. La lógica luchó contra un instinto primitivo y profundo. «No contestes», recordó la advertencia. Contuvo la respiración hasta que los labios se le pusieron morados. La voz se desvaneció con el canto del primer gallo. La tensión escaló a un nivel insoportable cuando uno de los obreros, un hombre robusto y alegre llamado Bolívar, desapareció. Lo buscaron desesperadamente durante horas. Lo encontraron al día siguiente, vagando sin rumbo por un páramo cercano. Extrañamente, no tenía frío, a pesar de haber pasado la noche a varios grados bajo cero. Pero sus ojos eran como los de un pez.
vidriosos y completamente vacíos. No reconocía a nadie, no hablaba, solo murmuraba una y otra vez la misma frase, tan silencioso por dentro, tan vacío. Bolívar había sido visitado. La Umbría se había llevado todo lo que lo hacía él, sus risas, sus recuerdos, su amor por su esposa. Era un cascarón, un cuerpo que respiraba sin un alma que lo habitara. El miedo, un miedo visceral que le helaba la médula, finalmente se apoderó de Mateo. Ya no había escepticismo, solo terror puro. Esa misma noche tomó una decisión. La carretera podía esperar, tenía que huir. Mientras metía frenéticamente sus pertenencias en la maleta, una tormenta eléctrica estalló sobre el Chimborazo. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos fantasmagóricos, y en uno de ellos la vio. Clara, su hermana muerta, estaba de pie bajo la lluvia, justo frente a su carpa. «Mateo, por favor», lloró, con la ropa empapada y el mismo vestido que llevaba el día del accidente. «Tengo miedo, llévame a casa». La tentación fue insoportable. Era ella, cada detalle, cada recuerdo que él atesoraba. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Su lógica, su razón, su mundo entero se quebró. Con lágrimas corriendo por su rostro, salió corriendo de la carpa. «Clara», gritó, extendiendo los brazos hacia ella. Ella sonrió, pero su sonrisa se extendió más, mucho más de lo humanamente posible. En el siguiente relámpago, la imagen de su hermana se desvaneció. En su lugar solo había una silueta oscura, más densa que la noche misma, una figura que no reflejaba la luz. No tenía rostro, no tenía forma, solo era ausencia, un vacío devorador, una frialdad que no era del aire, sino de la nada misma, envolvió a Mateo. No fue un dolor físico, sino una agonía mental indescriptible. Sintió como los recuerdos de su infancia, el sonido de la risa de su madre, el primer beso, la sensación de la felicidad. Todo se desprendía de él, como fotografías arrancadas de un álbum y arrojadas al fuego. Vio como su propio nombre, su identidad, se esfumaba en la niebla de su mente. Lo encontraron a la mañana siguiente, arrodillado en el barro, mirando fijamente la imponente mole del Chimborazo. Estaba vivo, respiraba, pero cuando el doctor del pueblo lo examinó, solo pudo negar con la cabeza y decir: «Está vacío, como Bolívar». Mateo, o lo que una vez fue Mateo, ahora vive en un asilo en Riobamba. Pasa los días sentado frente a una ventana, mirando siempre hacia el volcán. A veces, cuando un familiar desconsolado lo visita y le habla, él gira la cabeza lentamente. Sus ojos son pozos sin fondo, espejos que no reflejan nada, y en un susurro que parece salir de un lugar infinitamente lejano y frío, siempre responde la misma frase, la misma que murmura Bolívar, la misma que han murmurado todas las víctimas de la Umbría a lo largo de los siglos. Tan silencioso por dentro, tan vacío. Y en las noches de neblina espesa en el Chimborazo, los más viejos del lugar se santiguan y cierran con tranca sus puertas, porque saben que la Umbría sigue ahí, al acecho, hambrienta de recuerdos y calidez, llamando con las voces que más anhelas oír, esperando a que algún incauto, algún escéptico, le responda para condenar su alma a un silencio eterno. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas y los misterios, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima narración.